Vamos a hacer un paréntesis en la evolución política de Roma en medio de la tercera etapa, la del Imperio, que vimos en el vídeo anterior, para tratar dos asuntos muy importantes de la historia de Roma. El primero de ellos, que trataremos en este vídeo, es la sociedad romana. Ya hemos dado algunas pinceladas sobre ella, pues en la segunda etapa, la de la República, ya hablamos de la división social entre patricios y plebeyos y cómo estos plebeyos lucharon para igualar sus derechos con los de los patricios. Desde ese punto vamos a partir en este momento. Tanto patricios como plebeyos de Roma eran ciudadanos y gozaban de los derechos que esto les concedía. Ya dijimos en el vídeo anterior que, en el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla extendió esta ciudadanía a todos los habitantes del imperio, vivieran o no en Roma. Pero que fueran ciudadanos no quiere decir que vivieran todos en las mismas condiciones. Todos tenían derechos políticos y estaban protegidos por las mismas leyes, pero su nivel económico era distinto, y por lo tanto su calidad y su nivel de vida eran muy diferentes. Había un grupo por encima de los demás, la nobleza, que en latín, la lengua romana, se denominaba nobilitas. Era un grupo privilegiado, con alto poder económico, que ocupaba los altos cargos políticos. Eran los senadores y los líderes políticos del imperio. De entre ellos solían salir los propios emperadores. Eran casi todos patricios, pero también había plebeyos en la nobilitas, una minoría que se había dedicado a los negocios, a comerciar con productos y había acumulado una gran fortuna. Por debajo estaban los caballeros, donde también había tanto patricios como plebeyos, con un alto nivel económico, aunque no tan alto como el de la nobilitas. Se denominaban equites, y se encargaban de puestos en la administración y el gobierno intermedios, no de tanta responsabilidad como los anteriores. Por debajo, la plebe, el grupo mayoritario de plebeyos. Eran campesinos y trabajadores de las ciudades que estaban contratados por empresarios de los grupos anteriores. Cuando se quedaban sin trabajo, eran mantenidos por el Estado y se contentaban con las diversiones que el gobierno les ofrecía, el llamado pan y circo, alimento y diversión. Esta diversión era muy importante para el gobierno, pues mantenía a la plebe entretenida y distraída para evitar revueltas y rebeliones para mejorar su situación. A pesar de estas desigualdades, la sociedad romana era abierta, y una persona que naciera en un grupo bajo podía escalar hasta un grupo alto mediante el enriquecimiento o incluso a través de matrimonios. Por eso podemos encontrar plebeyos en la nobilitas o en los equites. Pero no todos eran ciudadanos. Por debajo de estos patricios y plebeyos también había otros grupos. Los esclavos eran muy numerosos, pues la economía romana se sustentaba sobre este trabajo esclavo. Los esclavos procedían casi todos de prisioneros de guerra obtenidos con las conquistas, y en Roma llegaron a constituir la mitad de la población. Realizaban los trabajos más duros, pero también había esclavos que se ocupaban de la enseñanza o de las tareas administrativas como controlar la economía de los hogares. Estos esclavos podían ser liberados por sus dueños, normalmente por haber servido fielmente durante toda su vida, y se convertían en libertos. Las mujeres vivían sometidas primero al padre y después al marido. Su papel esencial era el cuidado de los hijos y de la casa. Sus derechos eran limitados y no podían participar en política. Sin embargo, podían divorciarse y participaban en la vida social. Había una gran diferencia entre las mujeres de clases altas y las mujeres pobres. Las de clases altas podían administrar incluso propiedades y negocios, mientras las pobres trabajaban, como los hombres pobres, en el campo, en los talleres y como servicio doméstico. La sociedad romana era profundamente urbana. Las ciudades eran el centro de la vida en la antigua Roma. En ellas vivía casi toda la población, y desde allí se gobernaba y se realizaban las actividades económicas. A lo largo de todo el imperio se fundaron centenares de ciudades, siempre con una estructura similar y con una cuidada organización de sus calles. Dos calles principales las atravesaban de lado a lado y en medio se situaba el foro, un espacio abierto que era el centro de la vida política y religiosa.